Mis hermanos, ahora sí que buenas noches tengan todos ustedes, por lo menos aquí en la Ciudad de México ya es de noche, pero pues seguramente este programa lo podrás ver en la noche, en la tarde, en el día, y bueno, te saludamos a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, a nombre también de Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de Rita Torres. Mi nombre es Brenda Leiva, pertenezco, mis hermanos, al Apostolado de la Nueva Evangelización, ANE. Y fíjense que antes de empezar este programa, ahorita estaba viendo el programa de mi hermano Miguel Anaya, es el que está antes de este programa. Y darles una disculpa porque no acostumbro a responder los saludos o a lo que ustedes están poniendo así conforme van entrando, porque la transmisión la estoy haciendo a través de una tablet y ahí no alcanzo a leer lo que ustedes están escribiendo, pero cuando nos piden oración, ya les respondo directamente, los ponemos en nuestros grupos de oración, que tenemos varios grupos de oración para gloria de Dios, y cuando hacen preguntas también concretas, con mucho gusto, también los saludamos. Y bueno, gracias a Dios en estas transmisiones, pues se conectan personas de muchas partes del mundo, como les decía, que son personas que ven los programas de España, por mencionar algunos lugares, de Chile, de Panamá, de Ecuador, Argentina, Estados Unidos, el mismo Canadá. Entonces nos da mucho gusto y la promesa es mandarlos a saludar en el siguiente programa, hasta donde nos sea posible. Vamos a iniciar como siempre con una oración hermosa, poderosa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. El tema que hemos estado anunciando tiene que ver con ese encuentro de nuestro Señor con un joven. Le vamos a hablar un poquito más adelante de esto por lo siguiente. El programa pasado, cuando hablábamos de que nuestra patria está en el cielo, mis hermanos, tratamos de una manera breve, algo sobre la vida de Santa Bernardita de Lourdes, porque se estaba festejando lo de Santa Bernardita de Lourdes esa semana, ¿no? Pero hay algo que no incluimos en esa información que me parece muy importante, que ella es una de las santas de nuestra iglesia que su cuerpo está incorrupto. ¿Sí? Es una bendición que este tipo de situaciones pues solo ocurre en nuestra iglesia santa, católica y apostólica. O sea, el cuerpo de Santa Bernardita de Lourdes, que les decíamos que falleció a los 34 años, su cuerpo está incorrupto. Y que una de las anécdotas que a mí más me gustan muchísimo de lo que se narra en las películas de ellas, en los documentales, es cuando ella habla de la necesidad de orar por las almas benditas del purgatorio, que cuando un obispo que la visita, que dudaba de que ella realmente fuera auténtica, verdadera, llega un momento en que le hace una exclamación de reconocimiento y pues prácticamente le dice que ella es casi santa, ¿no? Y ella sonríe, pero también con algo de susto, y le dice, no me haga su promoción, monseñor, porque ahora sí que el día que yo muera, pues, ¿quién me va a sacar a mí del purgatorio? Me encantó ese detalle de ella porque es importantísimo, mis hermanos, que oremos por los que ya partieron,
que hagamos obra de misericordia por cada uno de nuestros familiares que ya partieron y que ofrezcamos misas, ¿sí? Y sobre todo, si es posible, pues las misas gregorianas, ¿verdad? Y también una de las cosas que ella narra, y esto ya viene en relación a lo que el Evangelio de ayer, domingo, se nos compartía sobre las tentaciones de nuestro Señor en el desierto. Pues hay tentaciones y hay que meditar mucho esta palabra de Dios sobre las tentaciones, porque ella en alguna ocasión comentaba con una de sus compañeras, de las monjitas, que a ella le venían unas tentaciones muy fuertes, muy duras, que inclusive el enemigo de Dios y enemigo nuestro se le presentaba como un hombre desnudo. Imagínense nada más a una monjita, ¿no? Para hacerla caer en tentación. Entonces, esto es muy importante, no solo por lo que conlleva, porque el protegernos, la palabra de Dios nos dice que nuestro Señor le dice a Pedro que la oración nos protege de caer en la tentación, no nos quita la tentación, no nos... el Señor, las palabras a Pedro son, ora para que no caigas en la tentación. O sea que nosotros, nuestra oración es para que si vamos a ser tentados, por ponerles un ejemplo, 20 veces en el día, con la oración a lo mejor son 10, ¿sí? Pero la oración, eso es lo importante, nos protege de caer en la tentación. Y otra de las partes que precisamente meditamos hoy en nuestra junta del apostolado, que hacemos todos los lunes en la mañana, pues meditamos no solo eso, sino el hecho de no ser nosotros motivo de tentación para los demás, ¿no? No ser piedra de tropiezo para los demás. Cuando menos lo pensamos, dijimos lo que no debíamos, o lo pensamos, o lo actuamos, ¿sí? Decía un sacerdote de que tenemos la mala costumbre que lo que no decimos lo actuamos. O sea, y en esto de las actitudes es muy importante. En alguna ocasión también se nos comentaba que las malas actitudes, mis hermanos, son como una llanta ponchada. Si no la cambias, no vas a avanzar. Si no la cambias, no vas a transformarte, no vas a entender lo que la palabra de Dios nos invita a hacer, ¿no? Entonces, tenemos que ir actuando conforme lo que la palabra de Dios nos invita. Entonces, yendo un poquito a lo que todas las hermosas reflexiones que nos compartieron el día de ayer, hay algo que fue el Evangelio de ayer, menciona las tentaciones de nuestro Señor, pero no hace una alusión directa a cada una de las tentaciones, y es en la parte en que me quiero detener un poquitito, porque hay 3 tentaciones, y para saber cuáles son, tendríamos que irnos al Evangelio de San Lucas 3:4, para los que gusten anotar el Evangelio de San Lucas 3:4, cuando nuestro Señor dice... Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de las orillas del Jordán, o sea, después de ser bautizado, y se dejó guiar por el Espíritu a través del desierto, donde estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. Aquí me detengo tantito. Dice, y se dejó guiar, mis hermanos. ¿En cuántas ocasiones el Espíritu Santo es el que nos guía las cosas buenas y nosotros nos resistimos, ¿sí? Esto es muy importante, porque no nos resistimos a las cosas buenas de Dios. Todos los impulsos verdaderos, santos, son y vienen del Espíritu Santo, ¿sí? No lo olvidemos. Entonces, Él se dejó guiar, y donde estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. En todos estos días no comió nada y al fin tuvo hambre. El diablo le dijo entonces, si eres hijo de Dios, manda a estas piedras que se conviertan en pan. La primera pregunta, la primera tentación. ¿Se entiende, mis hermanos? Que el diablo no está seguro de nada más que el hecho de que una persona esté en ayuno y en oración y 40 días, pues lo metió a él en un apuro y dijo, bueno, ¿y este cuate quién es? Y por eso se le acerca
y le hace no es una afirmación, pongamos atención, es una pregunta. Le dice, porque él se pregunta, el ángel malo, ¿será este el Hijo de Dios? Acuérdense que el ángel malo, diablo, Satanás o demonio, como lo queramos, es alguien que conoce las Escrituras. Lo que pasa es que él ya no puede recibir la bendición de la santa palabra de Dios, ¿sí? Pero la conoce, ¿sí? Por eso le pregunta de duda, si eres hijo de Dios, dice, manda que estas piedras se conviertan en pan. Fíjense qué importante que nosotros no siempre nos reconocemos como hijos de Dios. Y nuestro Señor lo decía en su palabra, cosas mayores que las que yo hago harán ustedes, porque yo voy al Padre, dijo el Señor, ¿sí? ¿Y cuáles son esas cosas mayores si no nos reconocemos como hijos de Dios, ¿sí? Todas esas situaciones que la palabra de Dios, cuando es firme en nosotros, se pueden llevar a cabo, ¿no? Entonces le dice, si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en paz. ¿Cómo le contesta nuestro Señor? Le contesta con un texto bíblico. Dice, el hombre no vive, no solo de pan vive el hombre. Y esta respuesta, que es muy importante, mis hermanos, y para los que gusten anotar, la pueden encontrar en el libro de Deuteronomios, ¿sí? Porque es importante que vayamos a la Escritura, Deuteronomios 8:3, que de esa manera le contesta el Señor. Dice en Deuteronomios 8:3, dice, para mostrarte que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios es vida para el hombre. Nuestro Señor, cuando lo está tentando el demonio, está haciendo referencia a este texto bíblico de Deuteronomios, ¿sí? Él está mencionando el Antiguo Testamento, está mencionando lo que se conocía como palabra de Dios para el pueblo judío en ese entonces, que era la Torá, que es para nosotros los cristianos el Antiguo Testamento. Entonces, nuestro Señor, pongamos atención a estas palabras porque es importantísimo. Para mostrarte que no solo de pan vive el hombre, sino que todo lo que sale de la boca de Dios es vida para el hombre. Todo lo que sale de la boca de Dios, todo lo que está escrito en esta santa palabra, es para darnos vida, mis hermanos. El problema es si ustedes o nosotros no las queremos recibir o no las queremos reconocer. Y la otra pregunta que le hace, que es muy importante en esto de la tentación, a ver, ya se me complicó un poquito aquí, que me fui y moví donde lo tenía apartado, que había dicho que era el Evangelio de San Lucas. Espérenme tantito. La otra pregunta que le hace es la segunda tentación. Dice, después el diablo lo llevó a un lugar más alto, en un instante le mostró todas las naciones del mundo y le dijo, voy a regresar un poquitito a esto de si eres hijo de Dios, porque lo está retando, ¿no? Demuéstrame quién eres, ¿no? La segunda es, te daré poder sobre estos pueblos y te entregaré sus riquezas, porque me han sido entregadas y las doy a quien quiero. Todo será tuyo si te arrodillas delante de mí. Pero Jesús le dice, vuelve a mencionar la Sagrada Escritura, y esto está en Deuteronomio 6:13. Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Miren qué importante. Vuelve a mencionar palabra de Dios. Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Vuelve otra vez el demonio a tratar de tentarlo. Y le dice, la tercera tentación, vuelve a repetir la misma pregunta, no se nos olvide, mis hermanos. Si eres hijo de Dios, tírate de aquí para abajo. Porque dice la Escritura, Dios ordenará a sus ángeles que te protejan.
Ellos te llevarán en sus manos para que no tropieces tus pies en alguna piedra. Pero Jesús le replicó, dice la Escritura, vuelve a defenderse con palabra de Dios, no tentarás al Señor tu Dios. Y eso de no tentarás al Señor tu Dios está otra vez en Deuteronomios, ahora el 6:16. No tentarás al Señor tu Dios. Y esto es importante, lo que estamos viviendo, ¿no? La palabra de Dios sigue comentándonos que a partir de ese momento el enemigo se retiró buscando momentos más propicios. En estos días de Cuaresma, mis hermanos, que estamos iniciando apenas el pasado miércoles de ceniza, pues vamos a ir meditando profundamente todo estos 40 días de tratar de vivir en penitencia, en ayuno, en oración, en conocimiento de la palabra. Pero es importante que vayamos meditando y profundizando, porque por eso hace mucho hincapié nuestro Señor en la importancia de que meditemos su pasión. Y se lo dice a Sor Faustina, está registrado en el diario de Sor Faustina, cuando nuestro Señor le dice algo, pongamos atención, le dice que para Él es más importante que meditemos 1 hora de su pasión que 1 año de flagelos y de golpes en tu cuerpo. Fíjate nada más. Él nos pide que vayamos a meditar porque a través de esa pasión del Señor podemos encontrar esa verdad que Él nos está mostrando. Y ese momento de retirarse, el enemigo, el demonio, el diablo, buscando una mejor ocasión, lo vuelve a atacar con las mismas palabras cuando nuestro Señor está en la cruz. Cuando el Señor está siendo crucificado, toma a esas personas que caen en la tentación, a esa persona que se acerca a donde está nuestro Señor crucificado. En este momento no recuerdo el texto bíblico, cuál de ellos es, porque en algunos se dice que unas personas que pasaban, en otros se dice que fue el mal ladrón el que hace la pregunta, pero lo importante es que se le hace la pregunta cuando nuestro Señor está en la cruz. Acuérdense que Él está sufriendo como hombre, 100% como hombre, está sufriendo esa flagelación, ¿sí? Como hombre está siendo atacado. El Señor fue crucificado desnudo completamente. Mayor humillación no podía tener, ¿sí? Él fue traicionado por un amigo como fue Judas. Él fue abandonado por sus apóstoles, ¿sí? Fue escupido, humillado, comparado con asesinos y ladrones. Y Él está repitiendo una y otra vez. Él está haciendo de su cruz todo lo que proclamó en su vida pública, ¿no? Está haciendo vida todo lo que dijo que debíamos de hacer nosotros. Y entonces es cuando le hacen la pregunta, burlándose, obviamente. ¡Ey! Si eres hijo de Dios, pues bájate. Y bájanos, ¿no? Era la tentación. Era el culmen de las tentaciones del demonio. A ese lo tengo que bajar de la cruz, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, ante una situación, una humillación, algo que nos digan, nos hagan o nos ofendan, o nos ofenden, pues nos bajamos de la cruz? Y no somos capaces de decir y de reconocer que esa persona que me está ofendiendo, que me está humillando, que está levantando falsos en contra mía, como dice el Señor en la cruz, no sabe lo que hace. No sabe y no se da cuenta. Y es verdad. Porque antes de que te llegue la humillación a ti, mi hermano, le llegó a nuestro Señor, ¿sí? Porque son 2 hijos enfrentados, ¿sí? Cuando hay 2 hijos enfrentados en problemas del tipo que tú quieras, el Señor tiene 2 problemas serios. Pero si uno de ellos se agarra de la cruz y la ofrece y reconoce que esa persona que le está ofendiendo no sabe lo que hace, el Señor nada más tiene un problema, ¿sí? Por eso la enseñanza que en su momento nos dio el padre Lalo, que en paz descanse, Eduardo López Valera,
somos lo que entendemos. Por esa insistencia de nuestro Señor de decirle a Sor Faustina, medite en mi pasión. Sí, medite en mi pasión. No solo eso, miren, inclusive a una mística boliviana del siglo pasado, el Señor en algún momento le dicta este mensaje donde le dice que en estas épocas de Cuaresma hagamos el esfuerzo porque por 40 minutos, ahora sí que recostados en tu jardín o en el techo de tu casa, en un lugar abierto, en una noche estrellada, por 40 minutos meditemos en la palabra de Dios viendo la bóveda celeste. Que Él hizo esa bóveda celeste para nuestros ojos. Que no la veamos así como de repasadita nada más. Ay, mira, hay muchas estrellas o no hay nubes. No, que meditemos sobre esa bóveda celeste que el Señor nos está regalando para nuestros ojos, ¿no? Entonces, qué importante es que entremos realmente en estas meditaciones profundas. Entonces, la pregunta es, en tu caso y en mi caso, ¿quieres actuar como hijo de Dios? Si tu respuesta es sí, mi hermano, tienes que empezar a perdonar. Tienes que agarrar esa cruz. Muchas veces las cruces no las buscamos, otras veces las cruces el Señor no las permite, pero toda cruz ofrecida tiene un sentido salvífico de sufrimiento, ¿sí? Yo recuerdo en una ocasión que tuve de ir a un retiro y de repente veo que una de las personas que estaba dando el tema, precisamente estaba dando un tema, una de las predicadoras, el tema sobre la pasión de nuestro Señor. Y de repente se detiene, pone una música de fondo y la señora empieza a danzar. Y a arrodillarse y a inclinarse y a hacerle reverencia a la cruz. Y le empieza a decir, gracias mi Señor, porque por mí tú no te bajaste de la cruz. Y eso lo sabemos. El Señor permitió ese dolor. Dios le pidió ese sufrimiento a su Hijo por cada uno de nosotros en lo personal. ¿Sí? Por cada uno de nosotros en lo personal. Entonces, por eso está tan enojado el coludo, mis hermanos. ¿Sí? Lo quiso bajar de la cruz. Si eres hijo de Dios, pues bájate, ¿no? Y es más, él pensaba, pues ya lo crucificaron, ya le gané a este cuate, sin saber que la cruz representaba el triunfo de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, porque en ese momento Jesús, el hombre Dios, pero sobre todo el hombre que estaba siendo crucificado como hombre, como humano, como nosotros, está demostrando que sí se puede. Que si tú tienes verdaderamente amor a Dios, vas a ofrecer y vas a orar por esos hermanos que todavía no se dan cuenta, que todavía no entienden, ¿sí?, el sentido salvífico del sufrimiento. En estos momentos que estamos viviendo de pandemia, mis hermanos, pues a mí también me ha tocado escuchar, y se los voy a decir de esta manera, ¿no? Personas que dicen, bueno, pues si me voy a morir, pues ya en las manos de Dios, yo de todas maneras voy aquí, voy acá y voy acullá. Y salgo sin cuidarme, lo que tú quieras y gustes. Y te pueden decir que son personas de mucho golpe de pecho, de mucha oración, y te dicen, no, pues el Señor a mí me cuida. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice nuestro Señor cuando aquel lo está tratando de tentar, diciéndole aviéntate, porque en la palabra dice que no permitirá a Dios que seas lastimado? ¿Qué dice Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Entonces, pongamos atención a lo que se nos pide, lo que nos recomienda nuestra iglesia, lo que permite nuestra iglesia, ¿sí? ¿Qué es importante? San Pablo nos decía en una de sus tantas cartas, ¿no? Cuando tú tomas esa decisión de realmente de comportarte como hijo de Dios ante cualquier circunstancia,
que no rebates, que no entras en discusiones, que esperes que los ánimos se calmen, que primero te pones en oración. Dice San Pablo que cuando actuamos como hijos de Dios, dice, en ese momento es cuando somos otros Cristos. Por eso San Pablo dice, ya no soy yo, es Cristo el que vive en mí, es Cristo el que calla, el que ofrenda, el que perdona, ¿sí? Entonces, hoy como nunca estamos convencidos que se está pasando por nuestras mentes en momentos hasta de depresión, de angustia, en las pruebas, en los sufrimientos. Y sabemos, mis hermanos, que hoy como nunca tenemos el riesgo de la muerte, y muy cercana, y que nos puede llegar, fíjense nada más cómo son las cosas, por donde menos pensemos. Y sabemos, según lo que nos informan las autoridades de nuestra iglesia, que muchas de las personas que están muriendo les llegó el contagio por un ser querido, por un familiar que ignoraba que él mismo estaba contagiado, ¿sí? ¿Cuándo se iba a imaginar ese ser querido, quien sea, que él fue el medio de contagio por el cual esa persona enfermó y falleció? En muchos casos, gracias a Dios, logran superar, ¿no? Pero la pregunta es, ¿estamos preparados? Sabemos de la importancia, por ejemplo, de estar preparados en todos los sentidos. Miren, a mí me encantó cuando leí hace poco, ¿sí? Dice, meditemos en esto de estar preparados. Decía, la confesión, ojalá y lo anotaran para que lo compartieran. La confesión es el único juicio donde por declararte culpable quedas absuelto. Lo vuelvo a repetir. La confesión es el único juicio de tu vida en donde por declararte culpable quedas absuelto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces tratemos de vivir esta Cuaresma como nunca la hemos vivido. Puede ser nuestra última Cuaresma, mis hermanos, ¿sí? Entonces no le juguemos al ahí se va, ¿sí? Ahora yéndonos ya a lo que es esta reflexión que se une de alguna manera porque es la forma de estar preparados. Nos encontramos precisamente en el Evangelio de San Marcos 10, donde nuestro Señor se encuentra con este joven, narra la palabra de Dios que es un joven, que le pregunta a nuestro Señor, para los que lo quieran leer después más ampliamente, Marcos 10, 21, que le pregunta, ¿qué tiene que hacer para ganar la vida eterna? Nuestro Señor le contesta, pues cumplir los mandamientos, no mates, no robes, no, etc. Ahí están los mandamientos, ¿sí? Y él le contesta, el muchacho, los he cumplido todos. ¿Y qué le dice nuestro Señor? Esto es muy importante. El Señor le dice, solo te falta una cosa. ¿Y por qué me voy a este texto bíblico? No, nuestro Señor no le dijo, pongamos atención, porque el muchacho decía, yo he cumplido todo. Mis hermanos, no era verdad, porque él estaba diciendo, yo he cumplido todo lo que dice la Torá, ¿sí? Todo lo que dice el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento está lleno de textos donde la palabra de Dios habla de que ayudemos al pobre, de que le demos al pobre, ¿sí? De que no despreciemos al pobre, ¿sí? Y él había hecho todo menos esa parte, ¿sí? Pongamos atención porque en esto también cabe las situaciones que nos encontramos y que en muchos casos hemos vivido. Yo de la palabra, ay, esto me gusta, ay, no, pero esto no. ¿Se acuerdan que uno de los programas pasados que también los recomendamos para los que no lo han visto o que a ustedes no lo han compartido? Mi amiga que decía el infierno no existe. Ella no es que ignorara, seguramente escuchó sobre lo que la palabra de Dios dice del infierno, del fuego eterno, de ese lugar.
pero ella eso lo quiso esconder, lo quiso apartar. Esa parte no, esa no la acepto, el infierno no existe, el infierno lo vivo aquí en la tierra. Bueno, pues con este joven pasaba más o menos esa parte, ¿no? Eso de ayudar al pobre no formaba parte de los mandamientos de la ley de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uno de los mandamientos de la ley de Dios nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y al hacer esa declaración, pues yo creo que el joven, como suele pasar, yo recuerdo que en una ocasión una persona, ante una situación que se le estaba presentando, un problema, hizo esta expresión y dijo, Señor, ya llévame, ¿no? Le escuché y yo me acuerdo que le dije, ¿y qué certeza tienes de que te va a llevar Él? Si estás evadiendo resolver este problema que tienes. Ay, no andes tú con tus cosas. Seamos realistas, por el amor de Dios, ¿sí? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué tipo de vida llevamos para que podamos tener la certeza de que vamos a ir a esa nueva Jerusalén? Busquemos al Señor, por el amor de Dios, ahorita que todavía lo podemos encontrar. ¿Y por qué todavía lo podemos encontrar? Porque todavía estamos con vida, consciente, con mente despierta, ¿sí? Y que no esperemos que el Señor nos diga el día de mañana, a ti, mi hermano, a mí, solo te falta una cosa, ¿sí? Solo te falta una cosa. Y esa cosa es ayudar a los pobres, ¿sí? Hay otro momento refiriéndose a esto en la palabra de Dios, cuando, voy a ver si me trato de explicar, cuando el Señor declara que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. Y escuchando el testimonio de un hombre que, bueno, me reportaron que ya falleció, Eddie Russell, y cuando tuve la bendición de hacerle una entrevista en María Visión hace el 2000 y algo, no sé, 2003, 2005, no recuerdo. Él, siendo un predicador que venía de Australia, mis hermanos, ya lo he comentado, pero pues para los que todavía no lo saben, él venía de Australia, súper recomendado por su cardenal, que tan es así que el testimonio de él es tan impactante que inclusive cuando lo íbamos a presentar en María Visión, él nos hizo el favor de traernos una carta donde el cardenal Norberto Rivera, de aquí de México, reconocía que venía respaldado por su cardenal y que el testimonio que él iba a dar era verdadero. Entonces, cuando hay esta charla, cuando los que quieran verla completa, el testimonio de él se llama Eddie Russell, pues pueden entrar a Brenda M. Leiva y ahí van a encontrar, se llama el tema del video que se le hizo esta entrevista a través de Marivisión, el tema es bautismo de fuego, ¿sí? Entonces, él narra en su testimonio que cuando nuestro Señor se refiere a este momento de que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos, y que después le dicen, bueno, pues ¿quién va a poder salvarse? Y nuestro Señor responde, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces él nos narraba que hay un lugar, ahorita no lo recuerdo, en Tierra Santa, que no sé si sea la misma Jerusalén o otra ciudad, donde por allá se acostumbra que las ciudades son amuralladas. O sea, amuralladas son que toda la ciudad está rodeada por una barda, así se le conoce por acá en la Ciudad de México, por una barda alta, que son bardas que deben de medir, yo me imagino, de 8 a 10 metros, de que no cualquiera puede subirlas, y que esas ciudades solamente se entra por las puertas. Entonces él narraba que una de esas 12 puertas se llamaba Ojo de Aguja, pero eran unas puertas así ovaladas, pero angostas. Entonces que a ese lugar llegaban los mercaderes con sus camellos para hacer el trueque, el cambio, ¿sí? Más que manejar monedas, manejaban cambio, te cambio este por este y me das esto, etcétera. Pero llegaban con sus camellos repletos de mercancía, ¿sí?
y que para poder entrar con el camello iban a tener que ir quitando cosas del camello, por si no, no podía entrar el camello, ¿sí? Por esa puerta, ojo de aguja. El sentido es el mismo, mis hermanos. ¿Quieres entrar a la Nueva Jerusalén? Ve soltando de lo poco o mucho que tengas y compártelo con el necesitado. Muchas veces el necesitado va a ser un pariente tuyo, un hermano, un primo, qué sé yo, un amigo, un vecino, o simple y sencillamente el que está en tu camino pidiéndote una ayuda. O como en el caso nuestro, gracias a Dios, como en el apostolado tenemos comedores para los hermanos necesitados, que puedas ir y decir, aquí está, yo apoyo para este comedor, ¿sí? De lo que tú tienes, empieza a soltar. Que no te veas el día de mañana como este joven, ¿sí? Que el Señor le dijo, ok, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y pongamos atención, el Señor lo estaba llamando a ser uno de sus apóstoles, pero el hombre tenía mucho dinero y no quiso pagar el precio, ¿sí? No te veas obligado a negarle al Señor pagar el precio, ¿sí? Es importante entender todas estas situaciones que pasan, ¿sí? en el ser humano, ¿no? Y es importante también, ya ven que empecé tratando de completar en alguna manera lo de Bernardita de Lourdes, porque el Señor sigue hablando, mis hermanos. Así como Bernardita, así como otros santos y santas. ¿Por qué sigue hablando? Pues porque seguimos sin entender, así de sencillo. Seguimos sin querer ir a la santa palabra de Dios, porque ¿qué dijo? No solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que está escrito en esta santa palabra de Dios, para tu vida eterna. Pero tú no quieres ir a ella. Entonces nuestro Señor, en su misericordia, empieza a hablarle a personas, para ver si a través de ellas logra conseguir que tú despiertes. Por eso esa importancia de hablar de Santa Bernardita. Más adelante tendremos la oportunidad de hablar más ampliamente de Sor Faustina, Santa Faustina, y la bendición del Señor de la Misericordia que nos vendría el primer domingo de Pascua, vivir esa novena y esas promesas que el Señor da. Hoy quiero compartirles algo de una beata, Catalina Emmerich, que a mí me ha impactado. Me ha impactado por la vida que esta mujer llevó. Ella nace en 1774 en Alemania, en un pueblo de Alemania, ¿sí? De una familia muy humilde, muy pobre. No sabía ni leer ni escribir. Y esto que te voy a compartir, me gustaría que tomaras nota, porque la invitación sería también a que esta Cuaresma te des a la tarea, mi hermano y mi hermana, y hagas un esfuerzo por ver una vez más la película de Mel Gibson, La Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Porque después de conocer estos datos que te voy a dar, vas a verla con otra, bajo otro concepto, con otra mirada, con otro entendimiento, ¿sí? Porque necesitamos vivir esta Cuaresma como nunca la hemos vivido. De hecho, el mismo Vaticano la recomienda como una lectura piadosa. Ella es hasta ahorita reconocida como beata. Acordémonos que en esto de las cosas, de lo que el Señor hace o permite para que una persona pueda llegar a ser canonizada y reconocida como santo o santa, no sé en qué orden, pero se les empieza el primer reconocimiento, no sé en qué orden sea, si se les empieza como beata, pero se les dice también venerables, ¿sí? O siervas de Dios. ¿Hay algún orden? Lo voy a averiguar bien cuál es pero ya cuando se empieza ese proceso para ir subiendo esos escalones para llegar a la canonización,
pues ya es un reconocimiento de la iglesia, ¿no? Las empieza la iglesia a subir a los altares de esa forma, da ese inicio, ¿sí? Y nos encontramos también en el libro de Ezequiel, por ejemplo. Si ustedes van a Ezequiel en el 37:2, se narra ahí cómo el Señor lo movía de un lugar a otro, a Ezequiel. Y esto tiene que ver con estas experiencias que el Señor le ha permitido vivir a santos como el Padre Pío, ¿sí? Que son de los que recuerdo, la misma Sor Faustina, Santa Faustina, vivir ese misterio de ese don de la bilocación, que una persona puede estar en dos lugares a la vez y no necesariamente el mismo lugar y en el mismo tiempo. O sea, son personas a las que el Señor transporta, como es el caso también de Catalina Emmerich, a través del tiempo, a los lugares donde él vivió en la tierra, ¿sí? Y por eso nos encontramos con que estos escritos de Catalina Emmerich, precisamente, que el Señor en una cama donde estaba recluida y enferma, el Señor le permitió y la movió y la llevó a esos lugares en bilocación, ¿sí? Y ella pudo narrar después, dentro de lo que me di cuenta, que me llamó mucho la atención, es que, por ejemplo, en esa película de Mel Gibson, por eso siento que la vas a ver con otros ojos, ¿sí? Porque todo lo que sale en la película, mis hermanos, desde el ropaje, los lugares, los puentes, las ciudades, lo que se va mostrando, ¿sí? Inclusive los rostros. En los escritos de Catalina Emmerich se narra cómo era el rostro, por ejemplo, de Herodes. ¿Por qué a la Virgen se le presenta como un rostro de una mujer auténticamente judía? ¿Sí? Lo más parecido a las narraciones minuciosamente Mel Gibson fue tomando todas estas declaraciones de Catalina Emmerich para hacer el libro de la Pasión, ¿sí? Ella, acuérdense, para que veamos a quiénes les habla el Señor, que por lo general son personas no sabias, no las más inteligentes. Era una personita, una jovencita que no sabía ni leer ni escribir, dentro de su pobreza, enferma, postrada en una cama. Su único alimento en sus últimos años fue la Santa Eucaristía. Y aún dentro de esa pobreza, ella logra ser admitida en un convento en los primeros años de esta intención, pero en esa persecución que se dio después, que no me recuerdo en qué, se da una persecución a la iglesia de bonapartista, cierran el convento y ella es recogida por una familia como un acto de caridad y le dan un cuartito donde no había ni luz, no había nada, y en ese cuarto es donde se dieron las revelaciones más fuertes, más grandes, las bilocaciones donde el Señor la llevaba de un lugar a otro. Yo recuerdo, yo soy de Guasave, Sinaloa, y allá tenemos un conocimiento muy claro. Hay un sacerdote por allá en esas tierras sinaloenses que se le conoce como el Padre Jeringas. Muchos de nuestros hermanos de allá lo conocen como el Padre Jeringas. ¿Por qué le pusieron? Ahorita no me acuerdo de su nombre, fíjense, pero le pusieron el Padre Jeringas porque él iba a los hospitales y cuando el niñito estaba muy enfermo, lo bautizaba desde lejos con una jeringa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, antes de que se muriera, ¿sí? Y el Padre Jeringas está registrado, hay el testimonio de él, donde por lo menos yo sé de una ocasión donde él estuvo en dos lugares a la vez, ¿sí? El Padre Jeringas todavía vive, ¿sí? Entonces, a lo que voy es que esta película que narra todos esos momentos donde el Señor la llevó como una parte de la vida de nuestro Señor. Ella estaba presente como si lo estuviera viviendo ahí mismo. Era una persona, por decirles algo, ella llegaba a un lugar donde el Señor se estaba moviendo, toda la vida terrenal de nuestro Señor, como una presencia invisible, llegaba ella
y podía darse cuenta y tomar nota de todo lo que estaba pasando. Por eso Mel Gibson toma todo, porque dice, y sus vestidos eran así, y la puerta era así, y subían y bajaban, etcétera, etcétera, etcétera. Ella misma da los datos en sus escritos, dónde estaba el lugar donde la Virgen vivió sus últimos años en Éfeso, ¿sí? Y en qué parte de Éfeso estaba enterrado bajo la tierra esa casa de la Santísima Virgen María cuando se fue a vivir con el apóstol Juan. Acuérdense, el Señor en la cruz se le entrega a Juan. Mujer, era ahí tu hijo, hijo, y ahí tu madre. Y entonces, todo ese proceso que vivió Catalina Emmerich, la beata Catalina Emmerich, fue un proceso de sufrimiento que ella lo ofreció por los pecadores, fue un proceso de persecución, porque inclusive las autoridades, ella estaba estigmatizada, tenía los estigmas del Señor, y las autoridades del lugar llegaban y le arrancaban lo que tuviera puesto, lastimándola en todas estas partes que donde tenía los estigmas, ¿sí? Para investigar, porque no le creían. De hecho, cuando ella dice qué lugar y bajo qué circunstancias está esa casa de la Santísima Virgen María en Éfeso, ella muere sin saber si le encuentran o no encuentran. Para gloria de Dios, si le encontraron, tal y como ella lo había dicho. Pero con todas estas persecuciones, es hasta con su santidad Juan Pablo II que él reconoce y acepta todo lo que ella está viviendo, ¿sí? Y todo lo de sus escritos, se hace una investigación de todo lo que está pasando. Y por eso es tan importante, mis hermanos, que volvamos a ver una y otra vez porque te vas a encontrar tal y como eran los lugares, los personajes. Un Herodes, lo más parecido a como era Herodes, cómo se vestían, cómo eran esos lugares cuando de un lugar a otro se trasladaban. El convento en el que ella entró como monjita era de monjas agustinas, ¿sí? Y que bueno, pues como les decía, que después ella fue, pues se salió de ahí, no porque la carrieran, sino porque cerraron ese convento, ¿no? Y una de las investigaciones también y de los escritos de ella que el Señor le permitió vivir, de los más fuertes, ¿sí? Están relacionados con el cielo, el infierno y el purgatorio, aparte de la pasión, ¿sí? El cielo, el infierno y el purgatorio. Ella sufría muchísimo los estragos de vivir esa pasión de nuestro Señor en su cuerpo físico, ¿sí? Como les decía, el demonio la tentaba también, y le eran tormentos los que ella vivía, porque ella estaba ofreciendo todo su sufrimiento. Ella le estaba arrancando al demonio almas, ofreciendo su sufrimiento, ¿sí? Entonces, esa página precisamente donde se narra ese lugar donde ella se narra de la siguiente manera, dice. Déjenme empezar donde. Pero sí, dice, bajo 1 metro de profundidad y fuera de la vista, ya que se hicieron todas las investigaciones y lograron llegar al lugar donde ella había dicho, dice, increíblemente encontraron todo lo relatado por Ana Catalina Emmerich, el caminito, todos esos datos le dio, el caminito, el pozo, la cueva, en donde enterraron a la Virgen, a la casa humilde. La casa era humilde hasta el extremo, de 2 estancias separadas por una pequeña tela. Ahí fue donde San Juan efectivamente vivió y acompañó a la Madre de Dios hasta su último suspiro en la tierra. Ese lugar, pongamos atención, es considerado un santuario bendito por Roma, y el Papa Juan Pablo II celebró ahí una misa proclamándolo uno de los lugares más importantes de veneración mariana del mundo. Hoy, mis hermanos, está permitido por la Santa Sede celebrar misas frente a la entrada de la casita de la Virgen. A los que podamos ir, qué bendición, ¿no? Es algo
¿Cómo fue revelado todo esto? A una mujer postrada en una cama a través de visiones, ¿sí? En aquella época, en lo que a ella le pasa esto, tomando en cuenta que ella no sabía leer ni escribir, pues tuvo la bendición y la ayuda de un poeta que al conocer estos hechos de lo que estaba pasando con ella y lo que estaba pasando a su alrededor, un poeta de nombre Clemente Brentano, que al conocerla se dio a esa tarea de que ella le estuviera dictando punto por punto todos los escritos. Por eso, pues obviamente fue algo que permitió nuestro buen Dios para que nosotros tuviéramos esta bendición, ¿sí? De conocer todo eso, de que se descubriera la casa donde era la casa de la Santísima Virgen María, esos lugares santos y todo lo que está por descubrirse todavía. Por eso yo no lo dudo, el hecho de que te puedas tomar ese tiempo para ir a ver una vez más, pero con otros ojos, más profundos y más llenos de lo que la palabra de Dios dice y de las revelaciones del Señor a Santa Catalina Emmerich sobre esos lugares santos, los vas a ver de manera diferente, ¿sí? Y sí, vamos a llorar y tenemos que llorar por todo lo que nuestro Señor padeció. Hagan, por favor, también ese esfuerzo extraordinario de esa práctica de la bóveda celeste, porque la hizo el Señor para nosotros. Empecemos a voltear a nuestro alrededor para ver todas las cosas bellas que el Señor ha hecho para nosotros sus hijos, y sobre todo darnos cuenta que muchísimas veces nos entretenemos más en estar viendo la obra del hombre, pero pues también recordarles esa obra del hombre, sus inventos entre comillas, pues no se puede decir 100% completos, porque cualquier cosa que haya inventado el hombre tomó de la tierra o tomó de los instrumentos de la tierra para sus inventos, y la tierra la hizo nuestro Señor, el universo lo hizo nuestro Señor, ¿sí? Entonces, no solo se los recomiendo a ustedes a su vez recomienden también, compartan. Ya les hemos dicho, en la parte de abajo tienen para compartir. Cuando ustedes comparten, mis hermanos, están abriendo una puerta para sus contactos, para que ellos también conozcan estos misterios de nuestra Iglesia Santa, Católica y Apostólica, ¿sí? Y sepamos que el Señor habla aún hoy, porque seguimos sin querer escucharlo, ¿sí? Conocer lo que es la vida de Santa Catalina Emmerich es una bendición. Inclusive tú lo puedes poner a través de YouTube y poner el audio, y poco a poco ir estando enterándote de esas bendiciones, de lo que el Señor le transmitió a ella, de todos estos lugares que le permitió vivir. Por eso entender que nosotros mismos, como se los hemos dicho, lo que el Señor le revela a Catalina Rivas, la mística boliviana, de lo que es la Santa Misa, pues es ir a misa, vivir una especie de bilocación. Estamos en la Santa Misa, pero Él le dice, toda la asamblea, toda, es transportada a través del tiempo al lugar mismo del Calvario. Y todos estamos presentes ahí en el momento mismo en que el Señor está entregando y derramando su sangre por cada uno de nosotros, mis hermanos. Lo creamos o no lo creamos. Por eso la bendición de la Santa Misa, no podemos estar distraídos o llegar tarde o salir corriendo. Estamos presentes en el momento mismo de la crucifixión. Ojalá y lo pudiéramos entender. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y sola nunca me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera Madre, cúbreme con tu manto, y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor y mi Dios, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche. Nos veríamos el próximo lunes, mis hermanos.